Imagina por un momento que abres los ojos esta mañana y miras el reloj. Son las 7 en punto. Te levantas, desayunas, vas al trabajo, regresas a casa, cenas, y cuando vuelves a mirar el reloj, han pasado exactamente 12 horas. Pero aquí está la pregunta que quizás nunca te has hecho. ¿Realmente pasaron 12 horas o simplemente tu reloj avanzó 12 veces 60 minutos? ¿Existe el tiempo como algo real o es solo una invención humana para darle sentido al caos del universo? Esta noche vamos a explorar una de las paradojas más profundas y desconcertantes que la ciencia y la filosofía han enfrentado durante siglos. La paradoja de la unidad del tiempo. Una pregunta aparentemente simple que esconde un abismo de complejidad. ¿Cómo es posible que todos los relojes del mundo midan lo mismo si el tiempo no fluye igual para todos? ¿Por qué un segundo es un segundo, y no 2 o medio segundo? Y lo más intrigante de todo, ¿quién decidió que el tiempo debía dividirse, exactamente como lo conocemos hoy? Soy el científico nocturno, y te doy la bienvenida a esta historia. Si te gusta explorar los misterios de la ciencia mientras el mundo se queda en silencio, te invito a apoyar este canal con un me gusta y suscribiéndote. También me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es ahora mismo en tu lugar del mundo. Tu apoyo hace posible que podamos seguir creando historias científicas largas y fascinantes como esta. Para entender la paradoja de la unidad del tiempo, debemos viajar primero a los orígenes de la medición temporal. Hace miles de años, nuestros ancestros miraban al cielo y veían patrones. El sol salía, alcanzaba su punto más alto y se ocultaba. La luna cambiaba de forma siguiendo un ciclo predecible. Las estrellas rotaban en el firmamento nocturno como si estuvieran pintadas en una gran esfera que giraba sobre nuestras cabezas. Estos patrones celestes fueron los primeros relojes de la humanidad. No había necesidad de preguntarse qué era el tiempo en un sentido profundo. El tiempo era simplemente lo que transcurría entre una salida del sol y la siguiente, entre una luna llena y otra. Era algo observable, tangible, conectado directamente con los ritmos de la naturaleza. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en intentar dividir el día en partes más pequeñas. Crearon los relojes de sol, esos ingeniosos dispositivos que proyectaban sombras sobre superficies marcadas con líneas. Cuando el sol se movía por el cielo, la sombra se desplazaba, y con ella se podía saber aproximadamente qué momento del día era. Pero había un problema fundamental con estos relojes. En verano, cuando los días eran más largos, cada división del reloj de sol representaba más tiempo que en invierno, cuando los días eran más cortos. ¿Cómo podía ser esto? ¿Acaso el tiempo mismo se estiraba y encogía con las estaciones? Esta observación nos lleva al primer nivel de la paradoja. Si el tiempo es algo real, algo que existe independientemente de nosotros, entonces debería ser constante. Un segundo debería ser siempre un segundo, sin importar dónde estés o qué época del año sea. Pero si medimos el tiempo usando fenómenos naturales como el movimiento del sol, nos encontramos con que esos fenómenos no son perfectamente regulares. El día solar, el tiempo que tarda el sol en regresar a la misma posición en el cielo, varía ligeramente a lo largo del año debido a la órbita elíptica de la Tierra y la inclinación de su eje. Entonces, ¿qué es realmente un día? ¿Es el día solar real, que cambia de duración, o es alguna abstracción matemática, un promedio ideal que nunca ocurre exactamente en la realidad? Los babilonios fueron quienes decidieron dividir el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos, y cada minuto en 60 segundos. ¿Por qué 60? La respuesta tiene que ver con las matemáticas. El número 60 tiene muchos divisores. Se puede dividir exactamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esto hacía que los cálculos fueran mucho más sencillos en una época sin calculadoras ni ordenadores. Pero aquí está lo fascinante. Esta división es completamente arbitraria.
No hay nada en la naturaleza que dicte que una hora debe tener 60 minutos. Podríamos haber decidido que un día tiene 20 horas, o 30, o 100. Podríamos haber dividido cada hora en 50 o en 70 partes. Y sin embargo, una vez que se estableció esta convención, se convirtió en la base de cómo medimos y experimentamos el tiempo. Durante siglos, las personas vivieron con una comprensión del tiempo profundamente conectada a los ciclos naturales. Los agricultores plantaban y cosechaban según las estaciones. Los marineros navegaban guiándose por las estrellas. Los monjes rezaban a horas específicas marcadas por el sol. No había una necesidad urgente de precisión absoluta. Si llegabas a una reunión media hora tarde o temprano, realmente no importaba tanto, porque nadie tenía forma de saberlo con certeza. Los relojes mecánicos existían, pero eran raros, costosos y no especialmente precisos. Podían variar varios minutos al día sin que nadie se preocupara demasiado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En el siglo XVII, un joven científico italiano llamado Galileo Galilei estaba observando una lámpara que colgaba del techo de la Catedral de Pisa. La lámpara se balanceaba suavemente, movida por el viento. Galileo, con esa curiosidad insaciable que caracteriza a los grandes científicos, comenzó a cronometrar los balanceos usando su propio pulso, y descubrió algo extraordinario. Sin importar cuán amplio fuera el balanceo, la lámpara tardaba aproximadamente el mismo tiempo en completar cada oscilación. Este descubrimiento del péndulo como medidor del tiempo fue revolucionario. Aquí había un fenómeno natural que parecía perfectamente regular. Una forma de medir el tiempo que no dependía del sol ni de las estrellas, sino de las leyes fundamentales de la física. El descubrimiento de Galileo llevó a la invención del reloj de péndulo por Christian Huygens en 1656. Estos relojes eran mucho más precisos que cualquier cosa que hubiera existido antes. De repente, era posible medir el tiempo con una exactitud de segundos. Y aquí comenzó a emerger la paradoja de forma más clara. Si tenemos dos relojes de péndulo, y ambos están perfectamente construidos, ambos deberían marcar exactamente el mismo tiempo, ¿verdad? Pero en la práctica, esto no ocurría. Un reloj podría adelantarse ligeramente, otro podría atrasarse. ¿Cuál de ellos marcaba el tiempo real? ¿O es que el tiempo real no existía y solo teníamos aproximaciones de algo que nunca podríamos medir con absoluta perfección? Esta pregunta atormentó a los científicos durante décadas. ¿Existe un tiempo absoluto, un flujo universal que es el mismo en todas partes del universo? Isaac Newton creía que sí. En sus Principia Mathematica, Newton declaró que el tiempo absoluto, verdadero y matemático, fluye de manera uniforme sin relación con nada externo. Según Newton, hay un reloj cósmico perfecto, y todos nuestros relojes terrestres son simplemente intentos imperfectos de medirlo. El tiempo, en la visión newtoniana, es como un río que fluye a velocidad constante. Puedes construir dispositivos para medir ese flujo, pero el río existe independientemente de tus mediciones. Pero no todos estaban de acuerdo con Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz, el gran filósofo y matemático alemán, tenía una visión radicalmente diferente. Para Leibniz, el tiempo no era una cosa en sí misma, sino simplemente una forma de describir la secuencia de eventos. El tiempo no existe antes de que ocurran cosas, solo existe porque las cosas ocurren. Es como decir que el tiempo es la forma en que organizamos nuestra experiencia de los cambios en el universo. Sin cambio, sin eventos, no habría tiempo en absoluto. Esta disputa entre Newton y Leibniz no era solo filosófica, tenía implicaciones prácticas profundas. Si Newton tenía razón, entonces debería ser posible, en principio, construir un reloj perfecto que midiera el tiempo absoluto. Si Leibniz tenía razón, entonces el tiempo es siempre relativo a los procesos que estamos midiendo, y no tiene sentido hablar de un tiempo absoluto. Avancemos ahora hacia el siglo XIX. La revolución industrial estaba en pleno apogeo.
y con ella surgió una necesidad urgente de sincronización temporal. Los trenes comenzaron a recorrer Europa y América, y de repente era crucial saber exactamente qué hora era. Si un tren salía de Londres a las 3 de la tarde y debía llegar a Manchester a las 6, pero el reloj de Manchester estaba adelantado 10 minutos respecto al de Londres. Podían ocurrir colisiones catastróficas. El tiempo dejó de ser una abstracción filosófica y se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Esto llevó a la estandarización de los usos horarios, un sistema que dividió el mundo en franjas donde todos los relojes se ajustaban a la misma hora. Pero esto solo profundizó la paradoja. Ahora estábamos diciendo que cuando es mediodía en Londres, es también mediodía en Liverpool, aunque el sol no alcanza su punto más alto exactamente al mismo tiempo en ambos lugares. Habíamos desconectado completamente nuestra medición del tiempo de los fenómenos astronómicos que originalmente la inspiraron. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. En 1905, un joven físico llamado Albert Einstein, trabajando en una oficina de patentes en Suiza, publicó un artículo que destruiría por completo la noción newtoniana del tiempo absoluto. Einstein se preguntó algo aparentemente simple. ¿Qué significa realmente decir que dos eventos ocurren al mismo tiempo? Imagina que estás parado en el centro de un vagón de tren que se mueve a gran velocidad. Justo en el momento en que pasas frente a alguien que está parado en el andén, dos rayos caen simultáneamente, uno en cada extremo del vagón. Para ti, que estás en el centro del vagón, la luz de ambos rayos te alcanza exactamente al mismo tiempo. Así que concluyes que cayeron simultáneamente. Pero para la persona en el andén, como el vagón se está moviendo, la luz del rayo delantero tiene que viajar menos distancia para alcanzarte que la luz del rayo trasero. Así que esa persona vería los rayos en momentos ligeramente diferentes y concluiría que no fueron simultáneos. ¿Quién tiene razón? La respuesta de Einstein fue radical. Ambos tienen razón. La simultaneidad no es absoluta, sino relativa al observador. No existe un momento universal que sea el mismo para todos en el universo. El tiempo que experimentas depende de cómo te estás moviendo. Esta fue la teoría de la relatividad especial, y sus implicaciones eran asombrosas. Si dos personas se mueven a velocidades diferentes, no solo medirán el tiempo de manera diferente, sino que realmente experimentarán el tiempo de manera diferente. Un segundo para ti podría ser 2 segundos para alguien más, no porque sus relojes estén mal calibrados, sino porque el tiempo mismo fluye a ritmos diferentes, dependiendo de tu velocidad. Esto se confirmó experimentalmente en 1971, en un experimento ahora famoso realizado por Joseph Haffele y Richard Keating. Tomaron relojes atómicos, los más precisos jamás construidos, capaces de medir el tiempo con una exactitud de nanosegundos. Colocaron algunos de estos relojes en aviones comerciales y los hicieron volar alrededor del mundo, mientras mantenían relojes idénticos en tierra. Cuando los aviones regresaron, los científicos compararon los relojes y descubrieron que los relojes que habían estado volando estaban ligeramente atrasados respecto a los que se habían quedado en tierra. La diferencia era diminuta, solo unos pocos cientos de nanosegundos, pero era real y medible. El tiempo había pasado más lentamente para los relojes en los aviones. No por un defecto en los relojes, sino porque así funciona el universo. Pero la relatividad especial solo fue el comienzo. En 1915, Einstein publicó su teoría de la relatividad general, que llevó estas ideas aún más lejos. La relatividad general nos dice que la gravedad también afecta el tiempo. Cuanto más fuerte es el campo gravitatorio en el que te encuentras, más lentamente pasa el tiempo para ti. Si pudieras estar parado en la superficie de una estrella de neutrones, donde la gravedad es inmensamente poderosa, un segundo para ti podría ser varios minutos para alguien que está flotando en el espacio intergaláctico, lejos de cualquier fuente de gravedad. Nuevamente, esto no es una ilusión o un error de medición. Es la realidad física del universo.
Esta revelación tiene consecuencias prácticas que probablemente has usado hoy sin darte cuenta. Los satélites GEPES que orbitan la Tierra están moviéndose rápidamente y están en un campo gravitatorio más débil que los objetos en la superficie terrestre. Ambos efectos afectan la velocidad a la que pasa el tiempo para ellos. Si los ingenieros no tuvieran en cuenta la relatividad al programar estos satélites, tus indicaciones de navegación estarían equivocadas por varios kilómetros cada día. El simple hecho de que puedas usar tu teléfono para llegar a un destino es una prueba diaria de que el tiempo no es absoluto. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los físicos comenzaron a darse cuenta de que si el tiempo puede fluir a diferentes velocidades para diferentes observadores, entonces la pregunta ¿cuál es la unidad correcta del tiempo? Se vuelve mucho más complicada. Un segundo para ti, moviéndote a cierta velocidad en cierto campo gravitatorio, no es lo mismo que un segundo para alguien más en condiciones diferentes. Entonces, ¿cómo definimos un segundo de manera que tenga sentido universal? Durante la mayor parte de la historia humana, el segundo se definió en términos astronómicos. Originalmente, se definió como una fracción de un día solar medio. Exactamente un 86.400avo de un día. Pero esta definición tenía problemas. Primero, como ya mencionamos, el día solar no es perfectamente constante. Segundo, la rotación de la Tierra se está desacelerando muy gradualmente debido a las fuerzas de marea de la Luna. Esto significa que los días se están haciendo más largos, aunque a un ritmo casi imperceptible. En tiempos de los dinosaurios, un día tenía solo unas 22 horas. En el futuro lejano, los días serán más largos de lo que son ahora. Si definimos el segundo basándonos en la rotación de la Tierra, entonces la duración de un segundo estaría cambiando constantemente. Para resolver este problema, los científicos buscaron un fenómeno natural que fuera más estable que la rotación de la Tierra. Lo encontraron en la física cuántica. En los años 50, los científicos descubrieron que los átomos vibran a frecuencias increíblemente precisas. Específicamente, el átomo de cesio 133 tiene una transición entre dos niveles de energía que ocurre exactamente 9.192.631.770 veces por segundo. Esta frecuencia es tan estable que varía menos de un segundo cada 30 millones de años. En 1967, la comunidad científica internacional decidió redefinir el segundo, basándose en esta propiedad del cesio. Un segundo ya no era una fracción de un día terrestre, sino el tiempo que tarda el átomo de cesio en 1900 vibrar ese número específico de veces. Esta definición resolvió muchos problemas, pero también reveló nuevas capas de la paradoja. Ahora teníamos una definición del segundo que era increíblemente precisa y reproducible. Cualquier laboratorio en el mundo podía construir un reloj atómico de cesio y mediría exactamente lo mismo. Pero aquí está la cuestión. Esta definición del segundo solo funciona para observadores que están en reposo relativo entre sí y en el mismo campo gravitatorio. Si tomas tu reloj atómico de cesio y lo llevas a bordo de una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz, ese reloj seguirá midiendo segundos basándose en las vibraciones del cesio. Pero esos segundos serán más largos desde la perspectiva de alguien en la Tierra. Entonces, ¿hemos realmente definido el segundo de manera universal? ¿O solo lo hemos definido para un marco de referencia particular? Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La física cuántica, la misma rama de la ciencia que nos dio los relojes atómicos, tiene su propia visión desconcertante del tiempo. En el mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Un fenómeno conocido como superposición. Es solo cuando observamos la partícula que colapsa en un estado definido. Esto llevó a algunos físicos a preguntarse, ¿qué papel juega el tiempo en este colapso? ¿Existe el tiempo en el nivel cuántico de la misma manera que lo experimentamos en el mundo macroscópico? Werner Heisenberg,
uno de los fundadores de la mecánica cuántica, propuso su famoso principio de incertidumbre, que establece que no puedes conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y el momento de una partícula. Pero hay otra forma del principio de incertidumbre que se relaciona con el tiempo y la energía. Básicamente, dice que si quieres medir la energía de un sistema con gran precisión, necesitas observarlo durante un largo periodo de tiempo. Si solo lo observas brevemente, la medición de energía será inherentemente imprecisa. Esto sugiere que en el mundo cuántico, el tiempo y la energía están entrelazados de una manera fundamental, y que el tiempo mismo podría tener una naturaleza cuántica, granular, en lugar de ser el flujo continuo y suave que experimentamos. Algunos físicos han propuesto que existe un tiempo de Planck, la unidad de tiempo más pequeña que tiene sentido físico. Este tiempo es aproximadamente 5 por 10 a la menos 44 segundos. Es tan increíblemente corto que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, solo se movería una distancia de aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 35 metros en ese tiempo. Una escala mucho más pequeña que cualquier partícula conocida. La idea es que el tiempo podría no ser infinitamente divisible, sino que podría estar compuesto de unidades discretas, como los fotogramas de una película. Si esto es cierto, entonces nuestras nociones comunes del tiempo como algo continuo serían solo una aproximación, válida solo a escalas que podemos percibir directamente. Esta posibilidad plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la causalidad. Estamos acostumbrados a pensar que cada evento es causado por eventos anteriores en una cadena continua. Pero si el tiempo es granular, entonces entre un momento y el siguiente habría un salto, no una transición suave. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de causa y efecto? ¿Es posible que en esas escalas diminutas la causalidad funcione de manera diferente a como la entendemos? Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Al estudiar los agujeros negros, regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, los físicos encontraron que el tiempo se comporta de maneras aún más extrañas. Según la relatividad general, si te acercaras al horizonte de eventos de un agujero negro, el límite más allá del cual nada puede escapar, el tiempo se ralentizaría más y más desde la perspectiva de alguien que te observa desde lejos. De hecho, desde esa perspectiva externa, nunca te verían cruzar el horizonte de eventos. Te verían moviéndote cada vez más lentamente, congelándote efectivamente en el tiempo. Pero desde tu propia perspectiva, cruzarías el horizonte en un tiempo finito. Una vez dentro, todas las leyes conocidas de la física se rompen en lo que se llama la singularidad, el centro del agujero negro. En la singularidad, el tiempo y el espacio intercambian sus roles. En el espacio normal, puedes moverte libremente en las 3 dimensiones espaciales, pero solo avanzas en una dirección en el tiempo. Dentro de un agujero negro, más allá del horizonte de eventos, la dirección hacia la singularidad se convierte en algo más parecido a la dimensión temporal. No puedes evitar moverte hacia ella, del mismo modo que no puedes evitar moverte hacia el futuro en el espacio normal. Esta inversión de roles entre espacio y tiempo sugiere que estas dos cosas que parecen tan diferentes en nuestra experiencia cotidiana son realmente aspectos de una única entidad, el espacio-tiempo. Esta unificación del espacio y el tiempo fue uno de los grandes triunfos de Einstein, pero también complica enormemente la paradoja de la unidad del tiempo. Si el tiempo y el espacio son realmente la misma cosa vista desde perspectivas diferentes, entonces preguntar cuál es la unidad correcta del tiempo es un poco como preguntar cuál es la unidad correcta del espacio-tiempo. Y la respuesta dependerá de tu perspectiva, de tu movimiento, de tu ubicación en el campo gravitatorio. Profundicemos ahora en otra dimensión de esta paradoja, la flecha del tiempo. Todas las leyes fundamentales de la física, desde la mecánica newtoniana hasta la relatividad general y la mecánica cuántica, son simétricas en el tiempo.
Esto significa que funcionan igual tanto si el tiempo avanza hacia adelante, como si avanza hacia atrás. Si grabas una película de 2 bolas de billar chocando y la reproduces al revés, verías algo que también obedece perfectamente las leyes de la física. No hay nada en las ecuaciones que diga que el tiempo debe fluir en una dirección particular. Y sin embargo, en nuestra experiencia cotidiana, el tiempo claramente tiene una dirección. Los huevos se rompen, pero no se vuelven a juntar. Envejecemos, pero no nos hacemos más jóvenes. Recordamos el pasado, pero no el futuro. ¿De dónde viene esta asimetría? La respuesta tiene que ver con la entropía, un concepto de la termodinámica que mide el desorden o la aleatoriedad de un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado, la entropía siempre aumenta con el tiempo. Un cubo de hielo en un vaso de agua se derretirá, aumentando la entropía del sistema. Pero nunca verás el agua volver a congelarse espontáneamente en un cubo. Esta tendencia de la entropía a aumentar es lo que nos da la flecha del tiempo, la sensación de que hay una dirección hacia el futuro diferente del pasado. Pero aquí está lo desconcertante. Si las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo, ¿por qué la entropía aumenta en una dirección y no en la otra? La respuesta parece estar en las condiciones iniciales del universo. El Big Bang, el evento que dio origen a nuestro universo hace aproximadamente 13.800 millones de años, comenzó en un estado de entropía extremadamente baja. Era un estado altamente ordenado, increíblemente improbable. Desde entonces, el universo ha estado evolucionando hacia estados de mayor entropía, y esa evolución es lo que percibimos como el paso del tiempo. En cierto sentido, el tiempo es una propiedad emergente del aumento de la entropía, no algo fundamental en sí mismo. Esta visión del tiempo, como emergente en lugar de fundamental, está ganando terreno entre algunos físicos teóricos. Según esta perspectiva, el tiempo no existe en el nivel más básico de la realidad. Lo que existe son correlaciones entre diferentes partes del universo, y el tiempo es simplemente una forma conveniente de describir esas correlaciones. Es similar a cómo la temperatura no existe para átomos individuales, sino que emerge cuando tienes muchos átomos moviéndose aleatoriamente. Un solo átomo no tiene temperatura, pero 1 billón de átomos sí. Del mismo modo, el tiempo podría no existir para procesos fundamentales individuales, sino que emerge cuando consideras el sistema completo del universo. Si esto es cierto, entonces la pregunta sobre cuál es la unidad del tiempo se vuelve aún más extraña. Estaríamos preguntando por la unidad de medida de algo que no es realmente real a nivel fundamental, sino solo una descripción útil de algo más profundo. Sería como preguntar cuál es la unidad correcta para medir la suerte o la coincidencia. Puedes crear escalas para medir esas cosas, pero están midiendo patrones en datos, no cosas que existen independientemente. Y en ese momento ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. En la búsqueda por unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, algo que los físicos han estado intentando durante casi un siglo, algunas teorías han sugerido que el tiempo podría no existir en absoluto en la teoría fundamental. Una de estas teorías es la gravedad cuántica de bucles, que describe el espacio-tiempo como compuesto de bucles diminutos de espacio cuantizado. En esta teoría, el tiempo emerge de relaciones entre estos bucles, pero no es parte de la estructura fundamental. Otra teoría, la teoría de cuerdas, también sugiere que el tiempo que experimentamos es una aproximación de algo más fundamental. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas de la física moderna. ¿Qué es más fundamental? ¿El tiempo o las cosas que suceden en el tiempo? Nuestra intuición nos dice que primero necesitas tiempo, y luego las cosas pueden suceder dentro de él, como si el tiempo fuera un escenario y los eventos fueran los actores. Pero la física moderna sugiere que podría ser al revés. Primero tienes eventos, cosas que cambian y se relacionan entre sí, y el tiempo es simplemente la forma en que describimos esas relaciones. Es una inversión total de cómo pensamos intuitivamente sobre el tiempo.
Consideremos ahora cómo experimentamos el tiempo psicológicamente. ¿Has notado que cuando estás aburrido, el tiempo parece pasar lentamente, pero cuando te diviertes, pasa volando? Cuando eres niño, un verano parece durar una eternidad, pero cuando eres adulto, los años pasan cada vez más rápido. ¿Es esto solo una ilusión subjetiva o nos está diciendo algo profundo sobre la naturaleza del tiempo? Los neurocientíficos han estudiado cómo el cerebro procesa el tiempo y han descubierto que no tenemos un órgano sensorial dedicado al tiempo, como lo tenemos para la vista o el oído. En cambio, nuestro sentido del tiempo emerge de la actividad de múltiples regiones cerebrales trabajando juntas. El cerebro parece usar varios mecanismos diferentes para medir el tiempo dependiendo de la escala. Para intervalos muy cortos, de milisegundos a segundos, parece depender de osciladores neuronales, grupos de neuronas que disparan en patrones rítmicos. Para intervalos más largos, de minutos a horas, el cerebro parece contar eventos o cambios en nuestro estado mental. Y para intervalos aún más largos, como días o años, confiamos en la memoria. Cuantos más recuerdos únicos tenemos de un periodo, más largo nos parece en retrospectiva. Esta es la razón por la que las nuevas experiencias, como un viaje a un lugar desconocido, parecen durar más en la memoria que las rutinas diarias repetitivas. Pero aquí está lo fascinante. Estos mecanismos pueden ser alterados. Ciertas drogas pueden hacer que el tiempo parezca pasar más rápido o más lento. Las personas que experimentan estados extremos de estrés o peligro a menudo reportan que el tiempo pareció ralentizarse, permitiéndoles procesar información y reaccionar con lo que parece ser una velocidad sobrehumana. En realidad, su procesamiento mental probablemente no aceleró, pero sí codificaron muchos más recuerdos detallados de esa experiencia, lo que en retrospectiva hace que parezca que duró más tiempo. Esto sugiere que nuestra experiencia del tiempo es una construcción activa del cerebro, no una percepción directa de algo externo. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Algunos pacientes con ciertos tipos de daño cerebral pierden completamente la capacidad de experimentar el tiempo de manera normal. Pueden funcionar en el presente inmediato, pero no pueden ordenar eventos en secuencia o estimar cuánto tiempo ha pasado. Para ellos, el pasado reciente y el pasado lejano se mezclan sin distinción. Viven en lo que algunos han descrito como un presente eterno. Esto demuestra que nuestra experiencia del tiempo fluido es algo que el cerebro construye activamente y puede destruirse si las partes correctas del cerebro se dañan. Esta realización nos lleva de vuelta a la paradoja fundamental. Si el tiempo objetivo, medido por relojes, es relativo y depende del observador, y el tiempo subjetivo, experimentado por la conciencia, es una construcción del cerebro que puede ser manipulada. Entonces, ¿qué queda del tiempo como algo real? ¿Es el tiempo simplemente un conveniente concepto organizativo que usamos para darle sentido al universo, pero que no corresponde a nada fundamentalmente real? El filósofo Immanuel Kant, escribiendo en el siglo XVIII, propuso que el tiempo y el espacio no son propiedades del mundo exterior, sino formas a priori de nuestra intuición, estructuras que nuestras mentes imponen sobre la experiencia para hacerla comprensible. Según Kant, nunca podemos conocer el mundo como realmente es, la cosa en sí misma, sino solo el mundo tal como aparece para nosotros después de ser filtrado a través de estas estructuras mentales. El tiempo, en esta visión, es como los lentes que usas para ver. No es parte de lo que estás viendo, sino parte del aparato que usas para ver. Esta perspectiva filosófica tiene ecos sorprendentes en la física moderna. Si el tiempo emerge de algo más fundamental, si es relativo al observador, si puede ser manipulado por la gravedad y la velocidad, entonces, en cierto sentido, Kant tenía razón. El tiempo no es una característica del universo independiente de nosotros, sino parte de cómo organizamos nuestra experiencia del universo. Pero la física va más allá de Kant al mostrar que esta organización no es puramente mental,
sino que está limitada por las leyes físicas objetivas del espacio-tiempo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En los últimos años, algunos físicos han propuesto algo aún más radical, que el tiempo podría no solo ser relativo o emergente, sino que podría ser múltiple. La idea es que el universo podría no tener una única línea temporal, sino muchas líneas temporales diferentes, ramificándose en cada momento. Esta es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett en 1957. Según esta interpretación, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en múltiples ramas, una para cada resultado. En una rama, el gato de Schrödinger está vivo. En otra rama, está muerto. Ambas ramas son igualmente reales, pero no pueden interactuar entre sí. Si esto es cierto, entonces, en este momento, mientras lees estas palabras, estás viviendo en solo una de incontables ramas del universo, cada una con su propia línea temporal. En algunas ramas, decidiste no ver este vídeo. En otras, el vídeo nunca fue creado. En otras, la Tierra nunca se formó. Todas estas posibilidades existen simultáneamente en lo que se llama el multiverso cuántico. Esta interpretación resuelve muchos de los misterios de la mecánica cuántica, pero a un costo extraordinario: multiplicar el universo infinitamente cada instante. Y plantea preguntas desconcertantes sobre el tiempo. Si hay múltiples líneas temporales, ¿cuál es la real? Todas lo son. ¿Tiene sentido hablar de una unidad del tiempo si el tiempo mismo se está ramificando constantemente? En cierto sentido, esta interpretación lleva la relatividad del tiempo a su conclusión lógica extrema. Así como Einstein nos dijo que diferentes observadores pueden experimentar diferentes tiempos, Everett nos está diciendo que diferentes ramas de la realidad tienen diferentes historias temporales. Y en ese momento ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los cosmólogos comenzaron a estudiar el destino último del universo y descubrieron que el tiempo mismo podría tener un final. Si la expansión del universo continúa acelerándose, como las observaciones actuales sugieren, eventualmente todas las galaxias excepto las más cercanas se alejarán de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Desaparecerán más allá de nuestro horizonte observable. En billones de años, todas las estrellas se habrán quemado. Los agujeros negros evaporarán a través de la radiación de Hawking. El universo se convertirá en un mar frío y oscuro de partículas dispersas, cada una alejándose de las demás. En ese estado, llamado la muerte térmica del universo, la entropía alcanzará su máximo. No habrá más cambio, no habrá más eventos. Y si el tiempo es fundamentalmente una medida del cambio, entonces, en cierto sentido, el tiempo dejará de existir. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Puede el tiempo terminar? Nuestra intuición nos dice que el tiempo simplemente continúa para siempre, sin importar qué. Pero la física moderna sugiere que el tiempo está indisolublemente ligado al cambio y a la estructura del universo. Si el universo alcanza un estado de equilibrio perfecto donde nada más cambia, entonces el concepto de tiempo pierde su significado. Sería como preguntar qué hora es en un lugar donde no hay relojes, no hay sol, no hay ningún proceso que pueda usarse para medir el paso del tiempo. La pregunta simplemente no tendría respuesta. Pero incluso antes de ese destino lejano, hay algo más inmediato que considerar. En este momento, mientras estás sentado o acostado escuchando estas palabras, el tiempo está pasando para ti a un ritmo ligeramente diferente que para alguien en el otro lado del planeta. Si estás en un piso alto de un edificio, el tiempo pasa ligeramente más rápido para ti que para alguien en la planta baja, porque estás en un campo gravitatorio ligeramente más débil. La diferencia es infinitesimal, solo unos pocos nanosegundos al día, pero es real. Los relojes atómicos son lo suficientemente precisos como para detectarla. Esto significa que no hay una hora universal.
No existe un momento presente que sea el mismo para todos en el universo. Tu ahora y mi ahora son diferentes, si estamos en movimiento relativo o en diferentes campos gravitatorios. Esta ausencia de una hora universal tiene implicaciones profundas. Significa que no podemos hablar significativamente sobre lo que está sucediendo en este momento en una galaxia a millones de años luz de distancia. Debido a que la información viaja a la velocidad de la luz, hay un límite a qué tan rápido puedo saber sobre eventos distantes. Pero más que eso, debido a la relatividad, ni siquiera está definido qué significa este momento para un evento en esa galaxia. Dependiendo de cómo te estés moviendo, eventos diferentes en esa galaxia podrían ser simultáneos con tu ahora. La simultaneidad, que parece tan obvia e inmediata en nuestra experiencia cotidiana, no existe de manera absoluta en el universo en su conjunto. Algunos físicos y filósofos han argumentado que esto significa que el futuro ya existe, de la misma manera que el pasado ya sucedió. Esta es la visión del bloque del universo o el eternalismo. Según esta visión, el universo es un bloque cuatridimensional de espacio-tiempo, y lo que experimentamos como el paso del tiempo es simplemente nuestro movimiento a través de este bloque. Todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá ya existe de alguna manera. El Big Bang, los dinosaurios, tu nacimiento, este momento, tu muerte, el fin del universo. Todos son diferentes puntos en este bloque eterno. El paso del tiempo es solo nuestra progresión a lo largo de nuestra línea de tiempo personal a través del bloque. Esta visión es profundamente incómoda para muchas personas porque parece negar el libre albedrío. Si el futuro ya existe, entonces nuestras elecciones están predeterminadas. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que sucederá, porque ya ha sucedido desde la perspectiva del bloque atemporal. Pero otros filósofos han argumentado que esta preocupación se basa en una confusión. El hecho de que el futuro exista en el bloque no significa que esté predeterminado independientemente de nuestras elecciones. Nuestras elecciones son parte de lo que determina la estructura del bloque. Es como un libro. El final del libro ya existe cuando abres la primera página, pero la historia en ese final depende de los eventos que suceden en el medio. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Al estudiar la información cuántica y cómo se comporta cerca de los agujeros negros, los físicos encontraron pistas de que el espacio-tiempo mismo podría estar construido de información. Esta es la idea detrás del principio holográfico, que sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser descrita por información en la superficie que rodea ese volumen. Es como si el universo tridimensional que experimentamos fuera una especie de holograma proyectado desde una superficie bidimensional. Si esto es cierto, entonces el espacio y el tiempo no son fundamentales, sino que emergen de relaciones entre bits de información cuántica. El tiempo sería entonces una forma de describir cómo estos bits de información evolucionan y se correlacionan. En esta visión, preguntar cuál es la unidad del tiempo es un poco como preguntar cuál es la unidad del píxel en una imagen digital. Puedes definir una, pero es una elección convencional, no algo dictado por la naturaleza fundamental de la imagen. Lo que realmente importa es la información contenida en la imagen, no cómo eliges dividirla en píxeles. Esta perspectiva informacional del tiempo está comenzando a unir algunos de los hilos sueltos de la física moderna. La entropía, que da la flecha del tiempo, es, fundamentalmente, una medida de información. La incertidumbre cuántica está relacionada con límites en cuánta información podemos extraer de un sistema. Los agujeros negros, que distorsionan el tiempo de manera extrema, también son los objetos más densos en información en el universo. Todo esto sugiere que el tiempo y la información están profundamente conectados. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Si el tiempo emerge de la información, entonces manipular información podría, en principio, manipular el tiempo. Esto suena a ciencia ficción, pero algunos físicos han especulado sobre la posibilidad de crear bucles temporales cerrados, trayectorias a través del espacio-tiempo que regresen al mismo punto en el tiempo.
Las ecuaciones de la relatividad general permiten soluciones con estas características, aunque requieren condiciones exóticas como materia con energía negativa o agujeros de gusano atravesables. Hasta ahora, no hay evidencia de que tales cosas existan en la naturaleza, pero tampoco hay una prueba de que sean imposibles. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, conducirían a paradojas famosas. La paradoja del abuelo es la más conocida. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, entonces nunca nacerías. Entonces no podrías viajar al pasado. Entonces tu abuelo viviría. Entonces nacerías. Entonces podrías viajar al pasado. Es un bucle lógico sin solución obvia. Algunos físicos han propuesto que el universo podría tener un principio de autoconsistencia que impide tales paradojas. Cualquier intento de crear una paradoja fallaría de alguna manera. Otros han sugerido que los viajes en el tiempo te llevarían a una línea temporal diferente, una rama del multiverso, donde puedes cambiar eventos sin afectar tu propia historia. Y en ese momento ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los físicos se dieron cuenta de que ya estamos viajando en el tiempo, solo que hacia adelante. Cada segundo que pasa, te mueves un segundo hacia el futuro. Esto parece trivial, pero la relatividad nos dice que puedes viajar al futuro más rápido de lo normal. Si te mueves a velocidades cercanas a la de la luz, o permaneces en un campo gravitatorio intenso, el tiempo pasará más lentamente para ti que para los demás. Cuando regreses, habrás envejecido menos que las personas que se quedaron. Has viajado efectivamente a su futuro. Este tipo de viaje en el tiempo al futuro no crea paradojas y es perfectamente consistente con la física conocida. De hecho, esto ya ha sucedido en pequeña escala. Los astronautas que pasan meses en la Estación Espacial Internacional, orbitando a gran velocidad, envejecen ligeramente menos que las personas en la Tierra. La diferencia es solo de milisegundos, pero es medible. En principio, si pudiéramos construir una nave espacial que viajara muy cerca de la velocidad de la luz, un astronauta podría viajar a Alpha Centauri y regresar en lo que para él serían solo unos pocos años, pero regresaría a una Tierra donde han pasado décadas o siglos. Sería un viajero literal en el tiempo, trasladado al futuro de la humanidad. Esta posibilidad real del viaje al futuro plantea cuestiones éticas y filosóficas fascinantes. Si supieras que al irte en un viaje espacial, todos los que conoces habrán muerto cuando regreses, ¿lo harías? ¿Qué significa esto para el concepto de hogar y familia? Y desde una perspectiva más amplia, ¿qué nos dice sobre la naturaleza del tiempo? Si es posible saltar hacia adelante en el tiempo, eso refuerza la idea del bloque del universo, de que el futuro de alguna manera ya existe ahí, esperando a que lleguemos a él. Volvamos ahora a la pregunta original. ¿Cuál es la unidad del tiempo? Hemos visto que la respuesta depende completamente del contexto. Para la vida cotidiana, el segundo definido por las vibraciones del átomo de cesio funciona perfectamente bien. Es reproducible, preciso y suficientemente estable para todas las aplicaciones prácticas, desde sincronizar transacciones financieras hasta coordinar redes de comunicación globales. Para la astronomía, podríamos preferir usar unidades basadas en fenómenos celestes, como el año luz o el periodo orbital de ciertos sistemas estelares. Para la física de partículas, el tiempo de Planck, esa unidad diminuta de 5 por 10 a la menos 44 segundos, podría ser más relevante. Pero en un sentido más profundo, la pregunta podría no tener una respuesta única. El tiempo no es una cosa simple y unitaria, sino un concepto multifacético que significa cosas diferentes en diferentes contextos. Es la variable que usamos en nuestras ecuaciones para rastrear cómo cambian los sistemas. Es la dimensión a lo largo de la cual recordamos el pasado y anticipamos el futuro. Es la estructura que nos permite hablar de causa y efecto. Es la coordenada en el espacio-tiempo que mezcla con el espacio bajo transformaciones relativistas. Es la dirección de aumento de la entropía.
es el parámetro emergente que surge de correlaciones cuánticas. Todas estas son facetas diferentes del mismo concepto, o quizás de conceptos relacionados que llamamos con el mismo nombre. La paradoja de la unidad del tiempo es, en última instancia, un recordatorio de que nuestras intuiciones cotidianas sobre el mundo a menudo se rompen cuando las examinamos con suficiente cuidado. Nos parece obvio que el tiempo fluye uniformemente, que es el mismo para todos, que se puede dividir en unidades discretas y medibles. Pero la realidad es mucho más extraña y maravillosa. El tiempo se curva, se estira, se ralentiza y se acelera. Podría emerger de algo más fundamental, o podría ramificarse en múltiples líneas. Podría incluso no existir en el nivel más básico de la realidad. Y sin embargo, aquí estamos, seres conscientes que experimentamos el tiempo de manera tan vívida e inmediata, que es casi imposible imaginar la existencia sin él. Cada momento de tu vida está impregnado de temporalidad. Tus recuerdos te anclan al pasado. Tus planes te proyectan hacia el futuro. Tu experiencia del presente es una delgada franja de conciencia, deslizándose a lo largo de tu línea temporal personal. Incluso si el tiempo es una ilusión en algún sentido profundo, es la ilusión más convincente que existe. Los científicos continúan investigando la naturaleza del tiempo. Los relojes atómicos se vuelven cada vez más precisos, ahora capaces de detectar diferencias en el flujo del tiempo de solo centímetros de elevación. Los cosmólogos estudian el pasado distante del universo, rastreando el tiempo hasta fracciones de segundo después del Big Bang. Los físicos teóricos buscan una teoría unificada que explique tanto la gravedad como la mecánica cuántica, esperando que esa teoría finalmente revele la verdadera naturaleza del tiempo. Y los filósofos continúan, debatiendo qué significa todo esto para nuestra comprensión de la existencia, la conciencia y el libre albedrío. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. En experimentos recientes con relojes atómicos ópticos, que usan transiciones de luz en lugar de microondas, los investigadores han logrado una precisión tan extrema que pueden detectar efectos relativistas a escalas humanas cotidianas. Pueden medir la diferencia en el flujo del tiempo entre tu cabeza y tus pies mientras estás de pie, simplemente porque tu cabeza está unos centímetros más lejos del centro de la Tierra. Esto significa que literalmente envejeces más rápido en la cabeza que en los pies, aunque la diferencia es tan pequeña que nunca la notarías. Pero está ahí, un recordatorio constante de que el tiempo no es uniforme incluso a lo largo de tu propio cuerpo. Estos relojes ultraprecisos están abriendo nuevas posibilidades. Podrían usarse para detectar ondas gravitacionales con mayor sensibilidad que los detectores actuales. Podrían ayudarnos a mapear el campo gravitatorio de la Tierra con un detalle sin precedentes, lo que sería útil para entender movimientos geológicos y predecir erupciones volcánicas o terremotos. Podrían incluso usarse para buscar variaciones en las constantes fundamentales de la naturaleza, probando si las leyes de la física han cambiado a lo largo del tiempo cósmico. Pero quizás el uso más profundo de estos relojes es simplemente confirmar, una y otra vez, que el tiempo es más extraño de lo que parece. Cada experimento refina nuestra comprensión, pero también revela nuevas capas de complejidad. Es un recordatorio de que la ciencia no se trata de encontrar respuestas finales, sino de hacer preguntas cada vez más profundas y precisas. Consideremos por un momento cómo la tecnología moderna ha cambiado nuestra relación con el tiempo. Hace solo 100 años, la mayoría de las personas organizaban sus vidas alrededor de los ciclos naturales del día y la noche, las estaciones, las fases de la luna. Ahora vivimos en un mundo de relojes omnipresentes, calendarios digitales, alarmas, plazos. Podemos comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del mundo, borrando efectivamente las distancias que una vez hacían que el tiempo se sintiera diferente en lugares diferentes. Podemos trabajar a cualquier hora del día o de la noche, desafiando los ritmos circadianos naturales de nuestros cuerpos. Hemos creado un mundo donde el tiempo es dinero,
donde la eficiencia y la productividad se miden en segundos ahorrados. Esta aceleración e intensificación de nuestra experiencia temporal tiene consecuencias psicológicas. Muchas personas reportan sentir que el tiempo pasa más rápido que antes, que los días se confunden, que nunca hay suficiente tiempo para hacer todo lo que quieren. La tecnología que se suponía que nos ahorraría tiempo, paradójicamente, nos ha hecho sentir más presionados por el tiempo que nunca. Es como si al medir el tiempo con mayor precisión, lo hubiéramos fragmentado en piezas tan pequeñas que se nos escapan entre los dedos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Algunas culturas tienen relaciones radicalmente diferentes con el tiempo que la cultura occidental moderna. En muchas sociedades indígenas, el tiempo no se concibe como una línea recta que va del pasado al futuro, sino como un ciclo que se repite. Los eventos no están ordenados en una secuencia lineal, sino que se relacionan entre sí en patrones complejos de resonancia y significado. El pasado, el presente y el futuro pueden coexistir, entrelazarse, influenciarse mutuamente de maneras que desafían nuestra lógica temporal habitual. Estas diferentes concepciones culturales del tiempo no son solo curiosidades antropológicas. Nos recuerdan que nuestra forma de pensar sobre el tiempo, como una línea recta divisible en unidades uniformes, es una construcción cultural específica, no una verdad universal. Otras culturas han encontrado otras formas de relacionarse con la temporalidad, formas que pueden ser igualmente válidas o incluso más adecuadas para ciertos propósitos. En un sentido, la física moderna con su tiempo relativo y emergente está convergiendo con algunas de estas visiones no occidentales, sugiriendo que el tiempo lineal absoluto era siempre una aproximación útil, pero limitada. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los psicólogos comenzaron a estudiar cómo las personas con diferentes condiciones neurológicas experimentan el tiempo. Las personas con autismo a menudo reportan una experiencia del tiempo muy diferente a la neurotípica. Algunos describen vivir en un presente expandido, donde cada momento contiene una riqueza abrumadora de detalles sensoriales. Otros tienen dificultades con la secuenciación temporal, luchando para ordenar eventos en su memoria o anticipar el futuro. Esto no es un déficit, sino una forma diferente de procesar la información temporal. Similarmente, las personas con ciertas formas de meditación profunda reportan estados en los que el sentido del tiempo desaparece por completo. En la meditación de absorción profunda, descrita en tradiciones budistas como jhana, los meditadores pueden pasar lo que objetivamente son horas en un estado que subjetivamente parece atemporal. No experimentan el paso del tiempo, ni anticipan que el estado termine, ni recuerdan que comenzó. Simplemente están presentes en una hora eterno. Cuando salen de estos estados, a menudo están desorientados sobre cuánto tiempo ha pasado, adivinando que fueron minutos cuando fueron horas, o viceversa. Estos estados meditativos sugieren que la experiencia normal del tiempo fluido es algo que el cerebro construye activamente y que puede ser desactivado. En cierto sentido, estos meditadores están experimentando directamente lo que los físicos teóricos proponen abstractamente: un universo sin tiempo, o al menos un estado de conciencia no estructurado por la temporalidad. Es un puente fascinante entre la fenomenología de la experiencia subjetiva y la ontología de la física fundamental. Volviendo a la ciencia, hay un experimento mental famoso propuesto por el físico Frank Wilczek que ilustra la extrañeza de la unidad del tiempo. Imagina que eres un ser consciente, hecho no de materia ordinaria, sino de quarks y gluones en el interior de un núcleo atómico. Para ti, el tiempo pasaría según los procesos de la fuerza nuclear fuerte. Lo que para nosotros es un segundo, para ti podría ser equivalente a miles de millones de años, porque los procesos nucleares ocurren en escalas de tiempo mucho más rápidas que los procesos químicos que sustentan nuestra biología. Desde tu perspectiva, el mundo exterior estaría prácticamente congelado, cambiando tan lentamente que sería imperceptible. Y desde nuestra
Perspectiva: toda tu civilización nuclear podría surgir y caer en lo que medimos como un nanosegundo. Este experimento mental ilustra que la unidad del tiempo está fundamentalmente relacionada con la escala de los procesos que experimentas directamente. Para un ser humano, un segundo es una unidad natural, porque corresponde aproximadamente al ritmo de nuestros pensamientos y percepciones. Para una bacteria, con un metabolismo mucho más rápido, un segundo podría parecer una eternidad. Para una montaña, que erosiona a lo largo de eones, un segundo es completamente insignificante. No hay una unidad de tiempo objetivamente correcta porque el tiempo mismo es relacional, definido en términos de los procesos que estás midiendo. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Al estudiar sistemas cuánticos extremadamente fríos, cerca del cero absoluto, los físicos encontraron que pueden ralentizar efectivamente el tiempo para esos sistemas. En condensados de Bose-Einstein, donde miles de átomos entran en un estado cuántico colectivo, los procesos ocurren a velocidades glaciales, comparadas con las reacciones químicas normales. Es posible estudiar fenómenos que en condiciones normales serían fugaces e imposibles de observar. En cierto sentido, estos experimentos permiten a los científicos controlar la velocidad del tiempo, al menos para los sistemas bajo estudio. Esta capacidad de manipular escalas de tiempo tiene aplicaciones prácticas. En la computación cuántica, por ejemplo, uno de los grandes desafíos es mantener la coherencia cuántica el tiempo suficiente para realizar cálculos. Los bits cuánticos, o qubits, son extremadamente frágiles y pierden su información en fracciones de segundo. Al enfriar los sistemas y aislarlos cuidadosamente, los ingenieros pueden efectivamente ralentizar la decoherencia, ganando más tiempo computacional. Aquí, controlar el tiempo no es una fantasía de ciencia ficción, sino una necesidad de ingeniería práctica. Pero quizás el aspecto más profundo de la paradoja de la unidad del tiempo es cómo nos obliga a confrontar los límites del conocimiento humano. A pesar de siglos de investigación científica y filosófica, todavía no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta: ¿qué es el tiempo? Tenemos modelos matemáticos increíblemente precisos de cómo se comporta el tiempo en diversas circunstancias. Podemos predecir con asombrosa exactitud cómo los relojes se desincronizarán bajo diferentes condiciones. Podemos rastrear la historia del universo hasta instantes después de su origen. Pero la naturaleza fundamental del tiempo, su esencia ontológica, permanece envuelta en misterio. Algunos filósofos argumentan que esta es una pregunta sin sentido, que estamos cometiendo un error categorial al preguntar qué es el tiempo. El tiempo, argumentan, no es una cosa que existe independientemente, sino un aspecto de cómo las cosas existen y cambian. Preguntar qué es el tiempo es como preguntar qué es la suma. La suma no es un objeto, sino una operación, una relación entre números. Del mismo modo, el tiempo podría no ser un objeto, sino una relación entre eventos. Cuando dejamos de buscar el tiempo como una entidad separada y comenzamos a verlo como una estructura relacional, muchas de las paradojas se disuelven. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los cosmólogos se dieron cuenta de que el tiempo podría no haber existido siempre. Si el Big Bang fue realmente el comienzo del universo, entonces también fue el comienzo del tiempo. No tiene sentido preguntar qué sucedió antes del Big Bang, porque el antes no existía. El tiempo mismo nació en ese momento. Esta idea es tan contraintuitiva que es difícil siquiera pensar en ella claramente. Estamos acostumbrados a que cada evento tenga una causa anterior, que el tiempo se extienda infinitamente hacia atrás. Pero la cosmología moderna sugiere que el tiempo tiene un punto de origen, un primer momento. Algunos modelos cosmológicos, como la teoría del universo oscilante, proponen que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino solo el último en una serie infinita de expansiones y contracciones. En estos modelos, el tiempo podría extenderse infinitamente en ambas direcciones, con universos surgiendo y colapsando en ciclos eternos.
Otros modelos, como la inflación eterna, sugieren que nuestro Big Bang fue solo un evento local en un espacio-tiempo mucho más grande, y que otros Big Bangs están ocurriendo constantemente en regiones distantes del multiverso. En estos escenarios, el tiempo es un fenómeno local, comenzando en cada Big Bang individual, pero no hay un tiempo global que abarque todo el multiverso. Estas especulaciones nos llevan al borde de lo que la ciencia puede investigar. No tenemos forma directa de observar más allá de nuestro Big Bang o de detectar otros universos. Sí, existen. Estamos limitados a inferencias indirectas basadas en teorías matemáticas y observaciones de nuestro propio universo. Pero el hecho de que podamos siquiera formular estas preguntas, de que podamos usar las leyes de la física para explorar los límites del tiempo y la existencia, es un testimonio del poder del pensamiento científico. Regresemos ahora a tu experiencia personal del tiempo. Mientras has estado escuchando esta narración, el tiempo ha pasado para ti. Has envejecido, aunque sea una cantidad infinitesimal. Las células de tu cuerpo han pasado por innumerables reacciones químicas. Tus neuronas han disparado en patrones complejos, creando pensamientos y emociones. La Tierra ha girado ligeramente sobre su eje. El sistema solar se ha movido a través de la galaxia. El universo se ha expandido una fracción minúscula. Todos estos procesos ocurren simultáneamente en diferentes escalas, y todos contribuyen a tu experiencia del presente momento. Pero aquí está lo asombroso. Ese presente momento, ese ahora que parece tan inmediato y real, es en sí mismo una construcción. Las señales nerviosas tardan tiempo en viajar desde tus ojos y oídos hasta tu cerebro. Tardan más tiempo en ser procesadas e integradas en una experiencia consciente coherente. Lo que experimentas como el presente es en realidad un compuesto de información de diferentes momentos ligeramente desplazados en el tiempo, todos cosidos juntos por tu cerebro en un presente percibido. Literalmente vives en el pasado, aunque solo sea por milisegundos. Tu experiencia del ahora es siempre una reconstrucción, nunca un acceso directo al momento presente real. Esta revelación nos lleva a una de las preguntas más profundas de la filosofía de la mente. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva del tiempo del procesamiento objetivo de información en el cerebro? Sabemos que ciertas regiones del cerebro, como el hipocampo y la corteza prefrontal, están involucradas en la memoria y la planificación temporal. Sabemos que los neurotransmisores como la dopamina pueden alterar la percepción del tiempo, pero no entendemos cómo los impulsos eléctricos en las neuronas se convierten en la experiencia vivida de la temporalidad, esa sensación de fluir de un momento al siguiente. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Algunos filósofos, como Julian Barbour, han propuesto que el tiempo es completamente ilusorio. Según Barbour, el universo es realmente una colección enorme de momentos congelados, cada uno existiendo independientemente. No hay flujo entre ellos. Lo que percibimos como el paso del tiempo es simplemente el hecho de que cada momento contiene registros, recuerdos, de configuraciones anteriores. En cada momento, tienes la impresión de haber experimentado un pasado y de estar moviéndote hacia un futuro. Pero esto es solo una estructura informacional dentro de ese momento. El flujo del tiempo es una ilusión creada por las correlaciones entre estos momentos estáticos. Esta visión, llamada el universo de instantes o el modelo del tiempo de Barbour, es altamente controversial, pero tiene cierta elegancia matemática. Resuelve algunos problemas en la teoría cuántica de la gravedad, donde el tiempo tradicional parece desaparecer de las ecuaciones fundamentales. Si el tiempo no es fundamental sino emergente, entonces estas ecuaciones sin tiempo podrían ser las más fundamentales, con el tiempo apareciendo solo como una descripción aproximada en ciertas condiciones. Si Barbour tiene razón, entonces toda tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, existe como una serie de momentos estáticos en el bloque del universo. No estás moviéndote a través del tiempo, sino que diferentes versiones de ti existen en diferentes momentos, cada una con la impresión de continuidad y cambio.
Esta idea es profundamente extraña, pero no más extraña que muchas otras cosas que la física moderna ha revelado sobre la realidad. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los investigadores en inteligencia artificial comenzaron a preguntarse cómo las máquinas podrían experimentar el tiempo. Una computadora procesa información en ciclos de reloj, ejecutando instrucciones a una velocidad fija, pero no experimenta estos ciclos de la manera que nosotros experimentamos el tiempo. Una IA podría procesar 1.000.000 de operaciones en lo que para nosotros es un segundo, pero desde su perspectiva, ese segundo se siente como un largo periodo o como un instante. ¿Tiene siquiera sentido hablar de la experiencia subjetiva del tiempo para una IA? Algunos filósofos han argumentado que la experiencia consciente del tiempo requiere memoria, anticipación y una narrativa del yo que se extiende del pasado al futuro. Si una IA tiene estas capacidades, podría experimentar el tiempo de manera similar a como lo hacemos nosotros, aunque en una escala diferente. Sí, carece de estas capacidades. Podría procesar información temporal sin experimentarla realmente. Esto abre preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el tiempo. ¿Es la temporalidad esencial para la conciencia? ¿O podrían existir formas de conciencia que no son temporales? Estas preguntas no son puramente académicas. A medida que desarrollamos inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas, necesitaremos entender cómo se relacionan con el tiempo. Si creamos una IA que opera a velocidades millones de veces más rápidas que el pensamiento humano, ¿cómo se comunicará con nosotros? Para ella, nuestras respuestas serían glacialmente lentas. Para nosotros, sus procesos serían instantáneos. Sería como intentar tener una conversación entre un humano y una montaña, operando en escalas de tiempo completamente incompatibles. Volvamos ahora a la pregunta fundamental con la que comenzamos. ¿Cuál es la unidad del tiempo? Después de este largo viaje a través de la física, la filosofía, la neurociencia y la cosmología, quizás estemos en posición de ofrecer una respuesta, aunque sea provisional e incompleta. La unidad del tiempo no es una cosa fija y absoluta, sino que depende del contexto, del observador, del propósito de la medición. Para fines prácticos, el segundo definido por el átomo de cesio es una excelente unidad, precisa y universalmente reproducible. Para física fundamental, el tiempo de Planck podría ser más apropiado. Para escalas cósmicas, usamos años, millones de años, la edad del universo. Pero más profundamente, la pregunta revela una tensión fundamental en cómo pensamos sobre la realidad. Queremos que el universo tenga propiedades definidas e independientes de nosotros. Queremos que el tiempo sea algo real y objetivo que podemos medir. Y en cierto sentido, lo es. Los fenómenos temporales ocurren independientemente de nuestras mediciones. Pero la forma en que dividimos y cuantificamos el tiempo es siempre una elección humana, una convención que adoptamos porque nos resulta útil. El universo no viene con etiquetas indicando dónde termina un segundo y comienza el siguiente. Nosotros imponemos esa estructura. Esta realización no hace que el tiempo sea menos real, pero sí nos invita a ser más humildes sobre nuestras afirmaciones de conocimiento. Nuestros modelos del tiempo son herramientas poderosas y predictivas, pero son modelos, representaciones, no la cosa en sí misma. El mapa no es el territorio, y nuestras mediciones del tiempo no son el tiempo en su totalidad. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. En los últimos años, algunos experimentos en física cuántica han sugerido la posibilidad de lo que se llama causalidad indefinida, situaciones donde la secuencia de eventos no está definida. Imagina dos eventos, A y B. Normalmente, o A causa B, o B causa A, o son independientes. Pero en ciertos sistemas cuánticos, es posible crear una superposición donde A causa B y B causa A simultáneamente. Desde diferentes perspectivas de medición, el orden causal es diferente,
y ambos órdenes son igualmente reales. Esto desafía completamente nuestra noción intuitiva de tiempo, como una secuencia ordenada de causas y efectos. Estos experimentos están en sus primeras etapas, y sus implicaciones aún se están debatiendo, pero sugieren que incluso la estructura causal básica del tiempo, que parecía inviolable, podría ser más flexible de lo que pensábamos. En el mundo cuántico, la idea de un orden temporal fijo podría ser solo una aproximación clásica de algo más extraño y más fundamental. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje, aunque el misterio del tiempo está lejos de ser resuelto. Hemos visto que el tiempo es relativo, que depende de la velocidad y la gravedad. Hemos visto que podría ser emergente, surgiendo de algo más fundamental como la información cuántica o el aumento de entropía. Hemos visto que diferentes culturas y diferentes estados de conciencia experimentan el tiempo de maneras radicalmente diferentes. Hemos visto que la unidad del tiempo es una convención útil pero arbitraria, no una propiedad absoluta del universo. Pero quizás la lección más importante es esta. El tiempo es más profundo y más misterioso de lo que parece. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. Cada capa de comprensión revela capas más profundas aún por explorar. Y eso está bien. Es parte de la belleza de la ciencia y de la existencia humana. No necesitamos tener todas las respuestas para apreciar la maravilla del universo. De hecho, el asombro podría ser más profundo cuando reconocemos cuánto aún no sabemos. Ahora, mientras esta narración llega a su fin, y la noche continúa su camino silencioso alrededor del mundo, tómate un momento para reflexionar sobre tu propia experiencia del tiempo. Piensa en cómo has cambiado desde que comenzaste a escuchar esta historia. Piensa en las horas que han pasado hoy, en los días que se han convertido en semanas, en las semanas en meses, en los meses en años. Piensa en cómo tu pasado te ha traído a este momento presente, y cómo este momento presente es el umbral de todos tus futuros posibles. El tiempo es el lienzo sobre el que se pinta tu vida. Es el medio a través del cual existes, cambias, creces. Y aunque la física nos dice que el tiempo es relativo, emergente, quizás incluso ilusorio en algún sentido fundamental, tu experiencia del tiempo es profundamente real. Los momentos importan, los recuerdos importan, las esperanzas y los sueños importan. No porque el tiempo sea una entidad absoluta e inmutable, sino precisamente porque es fluido, flexible, profundamente entrelazado con quién eres y cómo vives. La paradoja de la unidad del tiempo nos recuerda que el universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que damos por sentado, a mantener viva la curiosidad que nos hace humanos. Y en ese espíritu de curiosidad y asombro, te dejo con esta última reflexión. El tiempo que has dedicado a explorar este misterio conmigo es tiempo que ha pasado, que se ha convertido en parte de tu pasado, que ha contribuido a hacer de ti quien eres en este momento. Y eso, en sí mismo, es una pequeña maravilla en el tejido del universo. Que sigas explorando, cuestionando, maravillándote con los misterios de la ciencia y del cosmos. Que cada momento sea una oportunidad para aprender algo nuevo, para ver el mundo con ojos frescos, para apreciar la asombrosa complejidad y belleza de la realidad en la que existimos. Pero antes de despedirnos, hay más capas de esta paradoja que merecen ser exploradas. Hay historias fascinantes de científicos que dedicaron sus vidas a entender el tiempo, experimentos que desafiaron todo lo que creíamos saber y descubrimientos que aún hoy nos dejan sin palabras. Permíteme llevarte más profundo en este misterio. Hablemos de John Harrison, un relojero británico del siglo XVIII, cuya historia es un testimonio del impacto práctico que tiene nuestra comprensión del tiempo. En aquella época, la navegación marítima enfrentaba un problema mortal. Los marineros podían calcular su latitud observando las estrellas, pero determinar la longitud requería conocer la hora exacta.
Sin relojes precisos que funcionaran en el mar, miles de marineros morían cada año porque sus barcos se estrellaban contra costas que creían estar a cientos de kilómetros de distancia. El gobierno británico ofreció un premio enorme, equivalente a millones de dólares actuales, para quien pudiera resolver este problema. Harrison dedicó 40 años de su vida a construir relojes marinos de precisión extraordinaria. Sus cronómetros H1, H2, H3, H4 y H5 fueron obras maestras de ingeniería. El H4, completado en 1759, era tan preciso que solo perdía 5 segundos después de cruzar el Atlántico, un viaje de varias semanas. Esto era revolucionario. Pero aquí está lo fascinante. Harrison no solo estaba construyendo relojes, estaba luchando contra la naturaleza fundamental del tiempo mismo. Cada movimiento del barco, cada cambio de temperatura, cada gota de humedad en el aire, afectaba cómo funcionaban los mecanismos. Harrison tuvo que inventar soluciones ingeniosas, desde aleaciones especiales que no se expandían con el calor, hasta sistemas de suspensión que absorbían el movimiento del barco. Lo que Harrison entendió intuitivamente, décadas antes de que Einstein formalizara la relatividad, es que medir el tiempo con precisión es increíblemente difícil, porque el tiempo no es tan absoluto como parece. Los cambios de temperatura afectan la velocidad a la que oscilan los péndulos y vibran los resortes. La gravedad varía ligeramente en diferentes partes del océano debido a las montañas submarinas y las variaciones en la densidad de la corteza terrestre. Incluso el movimiento del barco introduce efectos que Harrison no podría haber entendido completamente en términos de relatividad especial, pero que intuitivamente compensó en sus diseños. La historia de Harrison también ilustra algo profundo sobre cómo valoramos el tiempo. El Board of Longitude, el comité encargado de otorgar el premio, estaba compuesto principalmente por astrónomos que favorecían métodos celestes para determinar la longitud. Despreciaban el enfoque mecánico de Harrison, considerándolo inferior al conocimiento astronómico puro. Le negaron el premio completo durante décadas, obligándolo a demostrar una y otra vez que sus relojes funcionaban. Solo la intervención del rey Jorge III finalmente le consiguió el reconocimiento que merecía, cuando Harrison ya tenía 80 años. Esta historia nos muestra que nuestra relación con el tiempo no es solo científica, sino también social, política, incluso emocional. Quien controla la medición del tiempo controla aspectos fundamentales de la sociedad. Y esto nos lleva a otro capítulo fascinante de esta paradoja. En 1884, representantes de 25 países se reunieron en Washington para la Conferencia Internacional del Meridiano. Su tarea era decidir algo aparentemente simple, pero profundamente significativo. ¿Dónde empieza y termina el día? Necesitaban establecer un meridiano cero, una línea imaginaria desde el polo norte hasta el polo sur, que serviría como referencia para todos los usos horarios del mundo. La elección no era neutral. Varios países querían que su capital fuera el centro del tiempo mundial. París, Londres, Washington, incluso Jerusalén fueron propuestos. Finalmente, Greenwich en Londres fue elegido, principalmente porque la mayoría de los mapas marítimos de la época ya usaban Greenwich como referencia. Pero, aquí está lo que raramente se menciona. Esta decisión fue política, no científica. No hay nada especial sobre Greenwich desde una perspectiva física. El tiempo no comienza allí más que en cualquier otro lugar. De hecho, algunos países se resistieron durante décadas. Francia oficialmente usó el tiempo de París como referencia hasta 1911, casi 30 años después de la conferencia. Esta resistencia no era solo orgullo nacional, sino un reconocimiento de algo profundo. Establecer un sistema global de tiempo es un acto de poder cultural y político. Y esto nos conecta con una pregunta aún más profunda. ¿Por qué dividimos el día en 24 horas en lugar de 10, o 20, o 100? La respuesta nos lleva de vuelta a los babilonios, quienes heredaron un sistema de los sumerios basado en el número 60. ¿Pero por qué 60?
Algunos historiadores creen que tiene que ver con que 60 es aproximadamente el número de días en 2 meses lunares, creando una conexión conveniente entre diferentes ciclos celestes. Otros sugieren que el número 60 era sagrado o místico. Lo que es indiscutible es que esta decisión, tomada hace más de 4.000 años, aún gobierna cómo experimentamos y medimos nuestros días. Imagina por un momento si hubiéramos adoptado un sistema decimal para el tiempo. Un día tendría 10 horas, cada hora tendría 100 minutos, cada minuto tendría 100 segundos. De hecho, esto se intentó durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios, en su fervor por racionalizar todo, introdujeron el tiempo decimal. El día comenzaba a medianoche con 0 hora y terminaba con 10 horas. Cada hora decimal tenía 100 minutos decimales, y cada minuto decimal tenía 100 segundos decimales. Incluso fabricaron relojes especiales con caras decimales. Pero el experimento fracasó. La gente no adoptó el nuevo sistema. ¿Por qué? Parcialmente por inercia cultural. Todos los relojes existentes seguían el sistema tradicional. Pero también hay algo más profundo. El sistema sexagesimal, con sus múltiples divisores, es intuitivamente más útil para dividir el día en partes. Puedes dividir 24 horas en mitades, tercios, cuartos, sextos, octavos, de formas que son difíciles con un sistema decimal puro. Nuestros ancestros, sin teoría matemática formal, habían tropezado con un sistema que era sorprendentemente práctico. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En la era digital moderna, las computadoras miden el tiempo de manera completamente diferente. El tiempo Unix, usado por la mayoría de los sistemas informáticos, cuenta el número de segundos que han pasado desde la medianoche del 1 de enero de 1970. Tiempo universal coordinado. En este momento, mientras escuchas estas palabras, el tiempo Unix es aproximadamente 1.770 millones de segundos. Para una computadora, el tiempo no se divide en días, horas y minutos de manera natural. Es solo un número siempre creciente de segundos. Esto crea problemas fascinantes. En el año 2038, específicamente el 19 de enero a las 3 de la mañana y 14 segundos, muchos sistemas informáticos enfrentarán el problema del año 2038. Los programadores habían almacenado el tiempo Unix en variables de 32 bits, que pueden contar hasta aproximadamente 2.147 millones antes de desbordarse y volver a números negativos. Cuando esto suceda, los sistemas que no hayan sido actualizados pensarán que el tiempo ha saltado de vuelta a 1901. Bancos, sistemas de navegación aérea, infraestructura crítica, podrían fallar. Es como el problema del año 2000, pero potencialmente más serio porque afecta el nivel más fundamental de cómo las computadoras rastrean el tiempo. Este problema técnico revela algo profundo sobre la paradoja de la unidad del tiempo. Incluso con nuestra definición atómica súper precisa del segundo, con nuestra coordinación global de usos horarios, con toda nuestra tecnología, seguimos enfrentando el desafío fundamental de que el tiempo es difícil de encasillar en nuestros sistemas humanos y computacionales. El tiempo sigue escapándose, revelando nuevas capas de complejidad cada vez que creemos haberlo dominado. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. En los años 80, los físicos comenzaron a estudiar seriamente la termodinámica de la computación. Una pregunta clave era: ¿cuánta energía se requiere mínimamente para realizar un cálculo? Rolf Landauer demostró que borrar información tiene un costo energético fundamental. Cada vez que borras un bit de información, debes disipar al menos una cantidad mínima de energía como calor. Este es el límite de Landauer. Pero aquí está lo fascinante. Este límite conecta directamente la información, la energía y la entropía. Y como ya hemos visto, la entropía está íntimamente conectada con la flecha del tiempo. Esto llevó a algunos físicos a especular que quizás
el tiempo mismo está relacionado con el procesamiento de información. Cuando realizas un cálculo, cuando piensas un pensamiento, cuando observas el mundo, estás procesando información. Ese procesamiento aumenta la entropía del universo en general, aunque localmente puedas estar creando orden. Quizás nuestra experiencia del tiempo fluyendo es realmente la experiencia de procesar información, de convertir futuros posibles en pasados definidos a través del acto de observación y decisión. Esta idea se vuelve aún más intrigante cuando consideramos los agujeros negros. Stephen Hawking demostró en los años 70 que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, ahora llamada radiación de Hawking, y eventualmente se evaporan. Pero esto creó una paradoja profunda, conocida como la paradoja de la información del agujero negro. Si lanzas un libro a un agujero negro, toda la información contenida en ese libro parece desaparecer cuando el agujero negro finalmente se evapora. Pero las leyes de la mecánica cuántica dicen que la información no puede ser destruida. ¿Qué está pasando? Durante décadas, los físicos debatieron furiosamente sobre esta paradoja. Hawking inicialmente argumentó que la información efectivamente se destruye, violando la mecánica cuántica. Otros, como Leonard Susskind, argumentaron que la información debe estar codificada de alguna manera en la radiación de Hawking. Este debate llevó al desarrollo del principio holográfico, la idea de que toda la información en un volumen de espacio está codificada en su superficie. En 2004, Hawking finalmente concedió que Susskind y otros tenían razón. La información no se destruye. Pero aquí está lo relevante para nuestra discusión del tiempo. La resolución de esta paradoja sugiere que la información es más fundamental que el espacio-tiempo mismo. El tiempo podría emerger de la forma en que la información se organiza y evoluciona. Si esto es correcto, entonces la unidad del tiempo no es realmente fundamental. Lo que es fundamental son los bits de información cuántica, los qubits, y sus correlaciones. El tiempo es solo una forma conveniente de describir cómo estas correlaciones cambian. Y en ese momento ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los investigadores comenzaron a estudiar lo que se llama complejidad cuántica, una medida de cuán difícil es preparar un estado cuántico particular. Leonard Susskind y otros propusieron que la complejidad cuántica continúa creciendo mucho después de que un sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, mucho después de que la entropía ha dejado de aumentar. Si el tiempo está relacionado con el crecimiento de alguna cantidad física, quizás sea la complejidad, no la entropía, al menos en el interior de los agujeros negros. Esta idea aún es especulativa, pero apunta hacia una posibilidad fascinante. Podría haber múltiples flechas del tiempo, diferentes formas en las que el tiempo fluye en diferentes contextos. La flecha termodinámica, definida por el aumento de entropía. La flecha cosmológica, definida por la expansión del universo. La flecha cuántica, definida por el colapso de la función de onda. La flecha de complejidad, definida por el aumento de la complejidad computacional. Todas estas flechas generalmente apuntan en la misma dirección en nuestro universo, pero en principio podrían separarse en condiciones exóticas. Profundicemos ahora en otra dimensión fascinante de esta paradoja: el tiempo biológico. Los organismos vivos tienen sus propios relojes internos, completamente independientes de los relojes mecánicos o atómicos. Tu cuerpo tiene un ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula cuándo tienes sueño, cuándo estás alerta, cuándo tu temperatura corporal sube y baja. Este ritmo es generado por un pequeño grupo de neuronas en tu cerebro, llamado el núcleo supraquiasmático. Lo notable es que este reloj biológico continúa funcionando incluso en ausencia total de luz. Si te pusieran en una cueva profunda sin ninguna pista sobre si es de día o de noche, tu cuerpo seguiría manteniendo un ritmo de aproximadamente 24 horas. No exactamente 24 horas. La mayoría de las personas tienen un ritmo natural ligeramente más largo.
de 24 horas y 15 o 30 minutos. Esto se llama el periodo de libre curso, el ritmo natural de tu reloj interno cuando no está sincronizado con el mundo exterior. Pero aquí está lo fascinante. Este reloj no es privativo de los humanos, ni siquiera de los animales complejos. Las bacterias tienen ritmos circadianos. Las plantas tienen ritmos circadianos. Incluso algunas células, individuales aisladas en una placa de cultivo, mantienen ritmos de 24 horas. Esto sugiere que la vida misma, a nivel fundamental, está temporizada. La evolución ha incorporado relojes en la maquinaria molecular de los organismos vivos. ¿Por qué? La respuesta parece estar en que la Tierra gira, creando ciclos predecibles de luz y oscuridad, calor y frío. Los organismos que podían anticipar estos ciclos tenían una ventaja evolutiva. Un reloj interno les permite prepararse para el amanecer antes de que ocurra. Iniciar procesos metabólicos en anticipación de la comida que llegará cuando amanezca. Sin un reloj interno, un organismo solo puede reaccionar a los cambios después de que ocurren. Con un reloj interno, puede anticipar y prepararse. Esto nos lleva a una cuestión profunda sobre la naturaleza del tiempo y la vida. La vida, al menos como la conocemos en la Tierra, parece requerir flujo temporal. No solo cambio, sino cambio direccional, predecible, cíclico. La vida explota la regularidad del tiempo para organizar sus procesos. El ADN se replica siguiendo secuencias temporales precisas. Las células pasan por ciclos de división. Los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren en patrones temporales. Es difícil imaginar cómo podría existir la vida sin tiempo, o en un universo donde el tiempo no fluye de manera regular. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Algunos organismos experimentan el tiempo de maneras radicalmente diferentes a nosotros. Las moscas de la fruta, por ejemplo, tienen un metabolismo mucho más rápido que los humanos. Su percepción del tiempo también es más rápida. Lo que para nosotros parece un movimiento rápido, para una mosca parece lento. Esto es parte de por qué es tan difícil aplastar una mosca. Desde su perspectiva, tu mano se mueve en cámara lenta y tiene todo el tiempo del mundo para esquivarla. Los experimentos han demostrado que las moscas pueden percibir luces, parpadeantes a frecuencias mucho más altas que los humanos. Lo que para nosotros sería una luz constante, para una mosca parpadea visiblemente. En el otro extremo, algunas tortugas gigantes pueden vivir más de 200 años. Su metabolismo es increíblemente lento. Experimentan el tiempo de manera diferente. Es difícil saberlo sin poder preguntarles, pero algunos investigadores especulan que un año para una tortuga de 200 años podría sentirse como una semana para un humano, simplemente porque es una fracción mucho más pequeña de su vida total, y porque sus procesos biológicos operan en una escala de tiempo más lenta. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental: ¿cuál es la unidad del tiempo? Para una mosca, un segundo humano podría ser equivalente a varios segundos percibidos. Para una tortuga, podría ser una fracción de segundo. Para una bacteria dividiéndose cada 20 minutos, un día es una eternidad que abarca generaciones enteras de su linaje. No hay una unidad universal del tiempo biológico. Solo hay escalas relativas apropiadas para cada organismo. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. En los años 90, los investigadores comenzaron a estudiar organismos que viven en cuevas profundas, completamente aislados de los ciclos de luz y oscuridad del mundo exterior. Algunos de estos organismos han estado aislados durante millones de años. Los científicos descubrieron que muchos de ellos han perdido sus ritmos circadianos por completo. Sin la presión evolutiva para mantener sincronización con el mundo exterior, sus relojes internos se han degradado o desaparecido. Estos organismos viven en un presente perpetuo, sin anticipación rítmica del futuro. Esto plantea una pregunta filosófica fascinante. ¿Experimentan estos organismos el tiempo de la misma manera que los que tienen ritmos circadianos? Probablemente experimentan cambio, envejecen,
Tienen memoria de algún tipo, pero sin la estructura rítmica impuesta por un reloj circadiano. Su experiencia del tiempo podría ser cualitativamente diferente. Es como la diferencia entre música con un ritmo regular y música completamente arrítmica o aleatoria. Ambas se despliegan en el tiempo, pero la experiencia es profundamente diferente. Y esto nos lleva a un experimento fascinante realizado por el cronobiólogo Jürgen Aschoff en los años 60 y 70. Aschoff construyó búnkers subterráneos donde voluntarios humanos vivían durante semanas o meses sin ninguna pista sobre el tiempo externo. Sin relojes, sin luz del día, sin horarios. Los sujetos podían encender y apagar las luces cuando quisieran, comer cuando tuvieran hambre, dormir cuando estuvieran cansados. Aschoff midió meticulosamente sus ritmos biológicos. Descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas se establecían en un ritmo de aproximadamente 25 horas, no 24. Se iban a dormir una hora más tarde, cada día, según el reloj externo, aunque ellos no sabían que estaban desplazándose. Después de 24 días, habrían completado un ciclo completo, con su día y noche, completamente invertidos respecto al mundo exterior. Algunos sujetos se desplazaron aún más, desarrollando ritmos de 28 o incluso 30 horas. Pero aquí está lo más fascinante. Cuando los sujetos salían del búnker y se les preguntaba cuánto tiempo creían que había pasado, sus estimaciones eran notablemente inexactas. Alguien que había estado dentro durante 4 semanas podría estimar que solo habían pasado 2 semanas o que habían pasado 6. Sin los marcadores temporales externos, el sol, los relojes, las rutinas sociales, su sentido del tiempo se desmoronaba. Podían contar días individuales aproximadamente, pero los días se fundían entre sí, perdían la cuenta, se desorientaban. Esto demuestra algo profundo. Nuestra experiencia normal del tiempo depende enormemente de referencias externas. No tenemos un sentido interno confiable del tiempo absoluto. Lo que tenemos son relojes biológicos relativos, ritmos que nos dicen aproximadamente cuánto tiempo ha pasado en términos de nuestros ciclos naturales, pero que necesitan ser constantemente recalibrados por el mundo exterior para mantenerse precisos. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los investigadores comenzaron a estudiar cómo las diferentes culturas conceptualizan y miden el tiempo. Descubrieron una diversidad asombrosa. Algunas culturas indígenas del Amazonas, por ejemplo, no tienen palabras para unidades de tiempo específicas como hora o minuto. Describen eventos en términos de procesos naturales. Cuando sale el sol, cuando los pájaros cantan, cuando la marea está alta. El tiempo no es una abstracción medible, sino algo concreto y vinculado a eventos observables. Otras culturas tienen conceptos de tiempo que son fundamentalmente cíclicos en lugar de lineales. El calendario maya, por ejemplo, es increíblemente complejo, con múltiples ciclos entrelazados de diferentes longitudes. El ciclo más largo, el Bactún, dura aproximadamente 400 años. Los mayas no pensaban en el tiempo como una línea que va del pasado hacia el futuro infinitamente, sino como una serie de ciclos que se repiten. Los eventos históricos podían reflejarse o resonar con eventos futuros en posiciones análogas del ciclo. Este modo de pensar no es solo curiosidad antropológica, refleja una verdad profunda sobre la naturaleza del tiempo que la física moderna está redescubriendo. El tiempo no es necesariamente lineal o unidireccional en todas las escalas. A nivel cuántico, como hemos mencionado, la causalidad puede ser indefinida. A nivel cosmológico, algunos modelos del universo son cíclicos. La noción occidental moderna del tiempo como una línea recta desde el Big Bang hacia el futuro infinito es solo una de muchas formas posibles de conceptualizar la temporalidad. Esto tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos nuestras vidas. La tiranía del reloj, la sensación de que siempre estamos corriendo contra el tiempo, es en parte una construcción cultural. En sociedades con diferentes conceptos de tiempo, las personas a menudo reportan menos estrés relacionado con el tiempo,
más capacidad para estar presentes en el momento, menos ansiedad sobre el futuro. Esto no significa que no tengan desafíos o que su sistema sea objetivamente mejor, pero sí sugiere que nuestra relación con el tiempo es más maleable de lo que a menudo asumimos. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado. Los psicólogos comenzaron a estudiar lo que se llama perspectiva temporal, la forma en que las personas se orientan hacia el pasado, presente y futuro. Descubrieron que las personas varían dramáticamente en esto. Algunas personas son fuertemente orientadas al futuro, siempre planificando, aplazando la gratificación, trabajando hacia metas distantes. Otras son orientadas al presente, viviendo el momento, buscando placer inmediato, menos preocupadas por las consecuencias futuras. Otras son orientadas al pasado, nostálgicas, definidas por sus recuerdos y tradiciones. Ninguna de estas orientaciones es inherentemente mejor que las otras. Cada una tiene ventajas y desventajas. Pero lo fascinante es que tu perspectiva temporal afecta profundamente cómo experimentas el tiempo. Una persona orientada al futuro puede sentir que el tiempo vuela porque siempre está anticipando el siguiente objetivo. Una persona orientada al presente puede sentir que el tiempo se alarga porque está completamente inmersa en cada momento. Una persona orientada al pasado puede sentir que el tiempo se acelera porque los años se funden en patrones familiares. Más aún, tu perspectiva temporal puede cambiar en diferentes contextos. En el trabajo podrías estar orientado al futuro, enfocado en plazos y objetivos. En vacaciones, podrías volverte más orientado al presente, disfrutando de cada momento sin preocuparte por el mañana. Con la familia, podrías volverte orientado al pasado, compartiendo recuerdos y tradiciones. El tiempo, como lo experimentas, es fluido y multifacético, cambiando con tu atención y tus prioridades. Y esto nos lleva a una de las aplicaciones más interesantes de la física del tiempo en la vida cotidiana: la gestión del tiempo personal. Irónicamente, aunque el tiempo físico es relativo y emergente, aunque diferentes observadores experimentan el tiempo de manera diferente, en nuestra vida social necesitamos actuar como si el tiempo fuera absoluto y compartido. Necesitamos llegar a las reuniones a tiempo. Necesitamos coordinar horarios con otras personas. Necesitamos cumplir plazos. Pero podemos usar nuestra comprensión de la naturaleza relativa y construida del tiempo para relacionarnos con él de manera más saludable. Cuando sientes que el tiempo se te escapa, cuando sientes que el día no tiene suficientes horas, puedes recordar que tu experiencia del tiempo está siendo construida por tu cerebro y puede ser modificada. La práctica de mindfulness, de atención plena, es esencialmente una práctica de cambiar tu relación con el tiempo. Al enfocarte completamente en el momento presente, sin juzgar, sin anticipar, sin recordar, puedes experimentar una expansión de la hora, un desaceleramiento subjetivo del tiempo. Los atletas y músicos conocen este estado como flow, o estar en la zona. El tiempo parece ralentizarse. Tus acciones fluyen sin esfuerzo. Horas pueden pasar en lo que parece minutos. Este estado es altamente valorado y buscado precisamente porque ofrece una forma diferente de experimentar el tiempo, una que es más satisfactoria que la rutina cotidiana de perseguir el reloj. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Los neurocientíficos han estudiado qué sucede en el cerebro durante estos estados de flow y han encontrado algo sorprendente. Partes de la corteza prefrontal, la región involucrada en el monitoreo del yo y la planificación temporal, se desactivan temporalmente. Es como si para entrar en flow, para expandir el presente, necesites apagar las partes de tu cerebro que normalmente construyen tu sentido del tiempo extendido. Te vuelves, temporalmente, como esos organismos de las cuevas que viven en un presente perpetuo. Esto sugiere que hay una tensión fundamental entre la conciencia del tiempo y la experiencia profunda del presente. Cuando estás intensamente consciente del tiempo, cuando estás constantemente verificando el reloj, anticipando el futuro, recordando el pasado,
estás menos presente en el ahora. Cuando estás completamente presente, pierdes el rastro del tiempo. No puedes tener ambas cosas simultáneamente. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero para la experiencia consciente, no puedes estar simultáneamente, completamente presente y completamente consciente del tiempo. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Los investigadores comenzaron a preguntarse si nuestros dispositivos digitales, especialmente los teléfonos inteligentes, están cambiando fundamentalmente nuestra experiencia del tiempo. La respuesta parece ser un rotundo sí. Las notificaciones constantes, la posibilidad de verificar el tiempo con precisión de segundos en cualquier momento, la fragmentación de nuestra atención en múltiples flujos de información simultáneos. Todo esto está alterando cómo procesamos y experimentamos el tiempo. Algunos investigadores hablan de la aceleración temporal, la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido. Esto podría estar relacionado con la fragmentación de la atención. Cuando tu atención salta constantemente de una cosa a otra, no formas recuerdos profundos y distintivos. Y como ya hemos discutido, nuestra percepción retrospectiva de cuánto duró un periodo de tiempo depende de cuántos recuerdos distintivos formamos. Si tus días se funden en una mezcla borrosa de verificar el teléfono, responder mensajes, consumir contenido fragmentado, entonces retrospectivamente, el tiempo parece haber pasado volando porque no hay mucho que recordar. Hay una paradoja aquí. Tenemos más control sobre nuestro tiempo que cualquier generación anterior. Podemos trabajar desde cualquier lugar, comunicarnos instantáneamente, acceder a información en segundos. Y sin embargo, muchas personas reportan sentirse más esclavizadas por el tiempo que nunca. La tiranía de la hora, la expectativa de respuesta inmediata, la imposibilidad de desconectar. Todo esto crea una sensación de presión temporal constante. Quizás la lección es que necesitamos desarrollar una sabiduría sobre el tiempo. Una comprensión de que aunque el tiempo es objetivamente relativo y subjetivamente construido, nuestra experiencia de él importa profundamente. Necesitamos proteger tiempo para la reflexión profunda, para la presencia completa, para las actividades que crean recuerdos ricos y distintivos. Necesitamos resistir la fragmentación constante de nuestra atención. Necesitamos, paradójicamente, apagar nuestros relojes de vez en cuando para experimentar el tiempo más plenamente. Y esto nos trae de vuelta, en un círculo completo, a la paradoja de la unidad del tiempo. No hay una unidad correcta del tiempo porque el tiempo mismo es multifacético. Es una coordenada en el espacio-tiempo de Einstein. Es una dirección de aumento de entropía en termodinámica. Es un parámetro emergente de correlaciones cuánticas. Es un ritmo biológico en los organismos vivos. Es una construcción psicológica del cerebro. Es una convención social para coordinar actividades. Es una experiencia fenomenológica que varía de momento a momento. Todas estas son facetas del tiempo, y todas son reales a su manera. La pregunta, decir, ¿cuál es la unidad del tiempo?, revela su propia paradoja. Asume que el tiempo es una cosa singular que puede tener una unidad. Pero el tiempo es muchas cosas, y cada una puede tener sus propias unidades apropiadas. El segundo del cesio es perfecto para sincronizar sistemas tecnológicos globales. El ritmo circadiano es perfecto para organizar procesos biológicos. La experiencia subjetiva del momento presente es perfecta para vivir tu vida. No están en conflicto, son complementarios. Diferentes ventanas hacia la realidad temporal del universo. Y quizás esa es la lección más profunda de todo esto. El universo es rico, complejo, multifacético. No hay una única perspectiva que capture toda su verdad. Necesitamos la precisión de los relojes atómicos y la sabiduría de saber cuándo ignorar el reloj. Necesitamos la relatividad de Einstein y el tiempo absoluto de la vida cotidiana. Necesitamos entender que el tiempo podría ser emergente y tratar momentos preciosos como si fueran absolutamente reales. No es una contradicción, es una complementariedad. Una riqueza de perspectivas que juntas nos dan una imagen más completa de la realidad.
Ahora, mientras esta narración finalmente llega a su fin, y la noche continúa su camino silencioso alrededor del mundo, tómate un momento para reflexionar sobre tu propia experiencia del tiempo. Piensa en cómo has cambiado desde que comenzaste a escuchar esta historia. Piensa en las horas que han pasado, en los días que se han convertido en semanas, en las semanas en meses, en los meses en años. Piensa en cómo tu pasado te ha traído a este momento presente, y cómo este momento presente es el umbral de todos tus futuros posibles. El tiempo es el lienzo sobre el que se pinta tu vida. Es el medio a través del cual existes, cambias, creces. Y aunque la física nos dice que el tiempo es relativo, emergente, quizás incluso ilusorio en algún sentido fundamental, tu experiencia del tiempo es profundamente real. Los momentos importan, los recuerdos importan, las esperanzas y los sueños importan. No porque el tiempo sea una entidad absoluta e inmutable, sino precisamente porque es fluido, flexible, profundamente entrelazado con quién eres y cómo vives. La paradoja de la unidad del tiempo nos recuerda que el universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que damos por sentado, a mantener viva la curiosidad que nos hace humanos. Y en ese espíritu de curiosidad y asombro, te dejo con esta última reflexión. El tiempo que has dedicado a explorar este misterio conmigo es tiempo que ha pasado, que se ha convertido en parte de tu pasado, que ha contribuido a hacer de ti quien eres en este momento. Y eso, en sí mismo, es una pequeña maravilla en el tejido del universo. Que sigas explorando, cuestionando, maravillándote con los misterios de la ciencia y del cosmos. Que cada momento sea una oportunidad para aprender algo nuevo, para ver el mundo con ojos frescos, para apreciar la asombrosa complejidad y belleza de la realidad en la que existimos. Y que esta noche, o este día, o este momento, donde quiera que estés en el mundo, sea un recordatorio de que formas parte de algo mucho más grande, un universo que sigue revelando sus secretos a quienes se atreven a preguntar. Hasta la próxima historia, viajero nocturno del conocimiento.